El 7 de junio del 68 supone para ETA un punto sin retorno. Xavi Etxebarrieta, de 23 años, y su amigo Iñaki Sarasqueta, de 19, viajan en coche por la Nacional 1. Van a recoger un cargamento de dinamita para cometer un atentado en San Sebastián. En el kilómetro 446, a la altura de Aduna, les para el guardia civil de tráfico, José Antonio Pardines, que les pide la documentación. Cuando el guardia descubre que la matrícula no coincide con el número de bastidor, Etxebarrieta sale del coche, le dispara por la espalda y lo remata en el suelo. Los dos miembros de ETA huyen y se esconden en la Venta Undi, en las afueras de Tolosa. Cuando salen de allí, a las pocas horas, les para una pareja de la Guardia Civil. Hay un tiroteo. Sarasqueta sale corriendo, pero Xavi Etxebarrieta resulta muerto. El guardia civil José Antonio Pardines Arcay, la primera víctima de ETA, tiene al morir 25 años. Llevaba uno destinado en el País Vasco. Gallego, nacido en Malpica, a pocos kilómetros de La Coruña, era hijo y nieto de guardia civil. Hasta su pueblo natal lo traen desde el País Vasco el 10 de junio de 1968, 3 días después de su muerte. Los periódicos de la época hablan de un entierro multitudinario, pero no hacen ni una sola alusión a ETA. Xavi Etxebarrieta es el primero que mata en ETA, pero también es el primero que muere. Vengar al amigo caído se convierte en una obsesión para sus compañeros de militancia, que ahora, por primera vez, se atreverán a matar. Etxebarrieta se transformará así en un icono dentro del entorno de ETA y de la izquierda abertzale. Mucho se había escrito sobre la lucha armada, sobre el atentado a las fuerzas de seguridad, ¿no? Y es este momento, es este acontecimiento de que uno efectivamente se lo cree y mata a un guardia civil. A continuación la Guardia Civil le mata al que había matado al guardia civil, y ya en ese momento pues se produce no solo la asunción teórica de una serie de documentos que habían estado bailando de mano en mano, sino el hecho más cercano que me han matado a un amigo, o cumplo con lo que estaba diciendo, o desaparezco del mapa, ¿no? Entonces una especie de compromiso, de afecto al caído, de venganza por el muerto, que se sumaba pues a toda la palabrería más o menos teorizada que había corrido en el seno de ETA desde el año 62 o antes. ETA decide acabar con la acción que Etxebarrieta ha dejado a medias, la operación Sagarra o Manzana en euskera, el primer asesinato premeditado de su historia. El 2 de agosto de 1968, Melitón Manzanas, comisario jefe de la Brigada Político-Social y símbolo de la represión franquista, cae asesinado de 7 tiros a la puerta de su casa, Villa Arana, en Irún. Yo no quiero justificar el asesinato de Manzanas por el bagaje político-policial que tuviera en aquel momento, ¿no? Es cierto que era un policía muy conocido por la gente de izquierdas, por sindicalistas, por los huelguistas de Mieres, por los huelguistas de Bilbao, por todo el mundo que se enfrentara de alguna manera al régimen autoritario aquel, ¿no? Probablemente lo de Operación Sagarra estaría ahí, estaría preparado, estaría pensado, porque en toda la historia de ETA había estado pensado siempre, ¿no? Y periódicamente surgía la tentación de actuar contra esta persona, ¿no? Pero claro, en ese momento se retoma el asunto con un compañero muerto. El asesinato del comisario desata una feroz represión. El 5 de agosto, Franco declara el estado de excepción en Guipúzcoa. Enseguida, hay cientos de detenidos a los que se les aplica el durísimo decreto ley sobre rebelión, bandidaje y terrorismo. La represión policial desencadena una espiral de violencia. La protesta acaba extendiéndose por el resto de España, uniéndose a los conflictos universitarios y a las movilizaciones obreras. El 24 de enero del 69 se decreta el estado de excepción en todo el país. Nosotros recibimos la aparición de ETA con un punto de vista crítico para el método terrorista, pero considerando legítima
cualquier forma de lucha contra el régimen franquista y por consiguiente no condenando de manera rotunda nunca la existencia de ese grupo. Es decir, frente a la dictadura nosotros considerábamos legítima, aunque no estuviéramos de acuerdo con ella, la forma de lucha terrorista. Esa forma se había empleado frente a muchos poderes autocráticos en la historia y no era absurdo que en la situación de España surgiera también. ¿Qué ocurre? Ocurre que Franco colabora perfectamente, hace bueno el principio de acción-represión, ¿no? Es decir, que si el sistema franquista hubiese sido más inteligente, valga la expresión, posiblemente este principio de acción-represión no hubiese tenido éxito. Pero es que la represión del franquismo frente a las acciones de ETA fueron brutales. Y no me refiero a la represión frente a los asesinatos, sino me estoy refiriendo a la represión frente a cosas bastante inocentes, ¿no? Colocar una icurriña en la torre de una iglesia. O sea, esto suponía una represión brutal, torturas, muchos años de cárcel, consejos de guerra, etcétera, etcétera. Bueno, pues funcionó. Y funcionó sobre todo cuando más éxito tuvo es a partir en el momento en torno al proceso de Burgos, ¿no? A finales de 1969 hay cerca de 2.000 detenidos, entre ellos casi todos los cuadros de ETA. Algunos ocuparán en diciembre de 1970 el banquillo de los acusados. El jueves 3 de diciembre comienza en la Capitanía General de Burgos el Consejo de Guerra sumarísimo contra 16 detenidos, acusados, entre otros delitos, de pertenecer a ETA. Entre ellos hay 2 sacerdotes. El fiscal pide un total de 752 años de cárcel y penas de muerte para 6 de ellos: Francisco Javier Izco de la Iglesia, Mario Onaindía, José María Dorronsoro, Joaquín Gorostidi, Francisco Javier Lareán y Eduardo Uriarte. Se les responsabiliza de varios delitos de sangre, entre ellos del asesinato del comisario de policía Melitón Manzanas 2 años antes. En un principio, al haber 2 sacerdotes entre los procesados, el juicio debía celebrarse a puerta cerrada. Lo que les interesaba era utilizar el concordato con la Iglesia para que el juicio pudiera ser de esa manera. Y entonces la razón de que hubiera 2 sacerdotes procesados era esa. Hubo presiones a todos los niveles, Ahí el Partido Nacionalista Vasco jugó su papel, las madres de los procesados también, y finalmente fue el mismo Vaticano el que presionó para que esa cláusula del concordato, que supuestamente lo que hacía era defender la imagen de los sacerdotes, porque se consideraba que claro, un sacerdote procesado había cometido alguna cosa infamante, pues que esa cláusula no se llevara a cabo, lo que finalmente convirtió al juicio de Burgos en una máquina demoledora de la imagen pública del franquismo en todo el mundo. Los ecos de la solidaridad, naturalmente que nos llegaron, porque fue un proceso que el régimen lo planteó como una batalla política en contra de las reivindicaciones nacionalistas, en primer lugar, pero yo creo que en general contra todo el antifranquismo y en contra de todos los demócratas españoles. Y esto es también la oposición antifranquista lo entendió, y Comisiones Obreras, por ejemplo, hizo unas enormes movilizaciones organizadas desde septiembre, octubre de aquel año. Hubo incluso algún muerto en Madrid preparando una jornada por la amnistía y en contra del juicio de Burgos. Y entonces la conciencia democrática en nosotros creo que estaba muy viva, y que aquello lo planteamos como una lucha del pueblo vasco, pero enmarcada dentro de una lucha por las libertades democráticas de todos los ciudadanos del Estado español. El proceso de Burgos, como casi todos los procesos que se desarrollaron de contenido político durante el franquismo, fue una farsa. El principio de presunción de inocencia no existió en ningún momento, como no existía normalmente en aquel tiempo respecto a este tipo de procedimientos. Y en cuanto a la adecuación de los hechos a la realidad, ese juicio fue un auténtico desastre. El 9 de diciembre, Mario Onaindía es el último acusado en ser interrogado. Acaba su declaración con un «Viva Euskadi libre»
que pone en pie al resto de los procesados. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer la lucha del pueblo vasco y la presión que sufre con Euskadi hasta El juicio público termina con todos cantando el himno del soldado vasco, coreados por parte del público. El 1 de diciembre de 1970, 2 días antes de que comenzara el proceso de Burgos, ETA había secuestrado al cónsul honorario de la República Federal de Alemania en San Sebastián, Eugenio Beil. En un principio pretenden canjear al secuestrado por los procesados en Burgos, pero el secuestro se convertirá también en un golpe de efecto y una llamada a la comunidad internacional para que ponga su atención en el Consejo de Guerra. El día de Navidad, ETA libera en Alemania al cónsul. 3 días después, el lunes 28 de diciembre, los abogados defensores reciben la sentencia firme, pena de muerte para 6 acusados. En Nochevieja las penas serán conmutadas por cadena perpetua. En toda España que habéis rendido en los últimos días, no solamente a mi persona, sino al ejército español y a nuestras instituciones, han reforzado nuestra autoridad, en tal modo que nos facilita, de acuerdo con el Consejo del Reino, el hacer uso de la prerrogativa de la gracia de indulto de la última pena, pese a la gravedad de los delitos que el Consejo de Guerra de Burgos, con alto patriotismo, juzgó. Nosotros los abogados estábamos reunidos en una habitación esperando noticias. Y curiosamente se nos abría siempre el Código de Justicia Militar por la página donde se regula cómo se procedería a la ejecución en el caso de que se confirmara la sentencia. No sé por qué se abría el libro siempre por las páginas y por los artículos que regulaban minuciosamente cómo el ceremonial terrible y trágico de una ejecución de pena de muerte. Pero por fin llegó la noticia, saltó, no recuerdo cómo, una llamada de teléfono. Yo me vi de repente hablando por teléfono por una radio suiza de habla italiana, explicando lo que pasaba. Inmediatamente cogimos unos coches y fuimos a comunicar a los procesados el indulto. Pues nos llamaron al locutorio de jueces, que era un sitio lo más parecido a un gallinero con unas rejas y unas redes bastante cochambrosas, y no funcionaba la luz. Y entonces, en cuanto entramos, nuestros abogados, se les ocurrió ponerse a cantar el Euskogudari más bien tarareando, y entonces a mí desde luego se me puso la carne de gallina al borde del infarto y pensando que venían a comunicarnos que nos iban a matar. Y cuando nos dijeron que nos habían indultado, pues la verdad es que no nos lo creíamos y fue uno de los momentos más inolvidables de nuestra vida. El proceso de Burgos fue una muestra de que el régimen no podía hacer todo lo que quería. Y el hecho de que tuvieran que ceder, es decir, que tuvieran que renunciar a ejecutar a los condenados, fue considerado por nosotros, como creo que por todo el mundo, una victoria antifranquista. Aunque cuando acaba el proceso de Burgos, ETA se encuentra en su peor momento, con la mayoría de sus militantes en prisión, no tarda en reconstruirse. El juicio la ha convertido en referente para gran cantidad de jóvenes que se acercarán entonces a la banda para enrolarse en sus filas.